Hola a todos, hola, hola. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y buenas energías. Hoy, como siempre, tenemos preparado algo especial para ustedes, algo que sabemos que les va a encantar porque vamos a sumergirnos en el mundo del romance, pero de una manera muy particular. Hoy vamos a hablar de un gesto romántico que nadie esperaba, de esos que te sacan una lágrima de felicidad y te hacen creer un poquito más en el amor verdadero. Sí, ya sé que les intriga, ¿verdad? Pues quédense conmigo porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de emoción y de esos momentos que te llegan al corazón. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Un abrazo gigante y comenzamos. Hoy vamos a desgranar un momento que para muchos se ha convertido en el epítome del romanticismo inesperado. Hablamos, por supuesto, de Engin y Tuba. Si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, sabrán perfectamente de quiénes estamos hablando. Ellos son una pareja que, aunque a veces ha mantenido su vida privada con cierto recelo, ha logrado conquistar a millones de corazones con su talento y sobre todo con su conexión. Lo que sucedió recientemente y que se ha vuelto viral en las redes sociales y en todos los medios, es precisamente este gesto romántico que honestamente nadie vio venir, pero que ahora todos celebramos. Piensen por un momento en lo que significa un gesto romántico. No hablamos solo de flores y chocolates, aunque también son bienvenidos, claro. Hablamos de esos detalles que demuestran que conoces a la persona que tienes al lado, que te importa su felicidad por encima de todo, que estás dispuesto a hacer algo fuera de lo común solo para verla brillar. Y eso es exactamente lo que hizo Engin por Tuba. Para ponerlos un poco en contexto, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Han trabajado juntos en proyectos que han cautivado a audiencias internacionales, y esa química en pantalla se ha traducido, para muchos de sus fans, en una esperanza de que su relación fuera más allá de la ficción. Y aunque siempre han sido muy discretos, las muestras de cariño y respeto mutuo entre ellos son innegables. Pero, ¿qué fue exactamente ese gesto que ha revolucionado a todos? Pues bien, imaginen que están en un evento importante, quizás una premiere, una gala, o incluso una entrega de premios. Un lugar lleno de cámaras, de flashes, de gente conocida. Tuba estaba allí, radiante como siempre, recibiendo elogios, disfrutando del momento. Y de repente, en medio de toda esa vorágine, aparece Engin. Y no solo aparece, sino que hace algo que deja a todos boquiabiertos. Fue algo tan sencillo como poderoso. Mientras Tuba estaba en el centro de atención, agradeciendo, sonriendo, Engin se acercó, no para robar protagonismo, sino para hacer un gesto de apoyo y admiración tan genuino, tan sincero, que la sala entera se detuvo por un instante. ¿Y qué fue ese gesto? Pues se agachó para sorpresa de todos, y le ajustó el zapato a Tuba. Sí, así como lo oyen. Un acto de servicio, de atención al detalle, de preocupación por su comodidad, en un momento donde todo el mundo esperaba quizás un beso o un abrazo público, algo más ostentoso. Este gesto, aparentemente pequeño, tiene un significado enorme. En un mundo donde a menudo se priorizan las apariencias y las grandes declaraciones, Engin eligió la humildad, la discreción y el cuidado. Se dio cuenta de que Tuba, en medio de esos tacones y del ajetreo, podría necesitar un pequeño ajuste, una ayuda sutil. Y lo hizo sin dudar, con una naturalidad que demostraba la confianza y la intimidad que comparten. Las redes sociales explotaron. Las fotos y los vídeos de ese momento se compartieron miles de veces. Los comentarios inundaron todas las plataformas. La gente decía cosas como, esto es el verdadero amor, qué detalle tan bonito, así es como se trata a una mujer, Engin es un caballero de los pies a la cabeza. Y es que en efecto, este gesto rompió con las expectativas convencionales. No fue un despliegue de riqueza, ni una declaración pública de amor apasionada. Fue un acto de amor cotidiano, un recordatorio de que el romance se encuentra en los pequeños detalles, en la atención que prestamos a la persona que amamos, en asegurarnos de que se sienta cuidada y cómoda. Lo fascinante de este evento es cómo un acto tan íntimo se hizo público, pero de una manera que no se sintió forzada ni artificial. Engin no lo hizo para las cámaras, lo hizo para Tuba. El hecho de que hubiera cámaras presentes fue secundario. Y esa autenticidad es lo que resonó tan profundamente.
Nos recordó que el amor verdadero no necesita artificios, sino que se manifiesta en la empatía, en la comprensión y en el deseo de hacer feliz al otro. Piensen en la cantidad de relaciones que se basan en la imagen pública, en lo que los demás piensan. Enjin y Tuba con este gesto nos demostraron que lo importante es lo que hay entre ellos, la conexión real, el respeto mutuo y el amor que se profesan en la intimidad, pero que a veces esos momentos íntimos trascienden y se convierten en inspiración para todos. Este gesto también resalta la fuerza de la complicidad. En ese instante Tuba probablemente sintió una oleada de gratitud y amor hacia Enjin. No solo por haberle ajustado el zapato, sino por haberle demostrado, una vez más, que él está ahí para ella, que la ve, que la entiende, que se preocupa por cada detalle de su bienestar. Y esa es una de las bases más sólidas de cualquier relación duradera. Además, es un recordatorio para todos nosotros. A veces en nuestras propias relaciones, nos olvidamos de los pequeños gestos. Nos centramos en los grandes eventos, en las fechas importantes, pero descuidamos los detalles cotidianos que son los que verdaderamente nutren el amor. Un mensaje inesperado, una tarea hecha sin que te la pidan, una palabra de aliento justo cuando más la necesitas. Estos son los pilares de un amor fuerte y duradero. El impacto de este gesto también se puede ver en la forma en que ha inspirado a muchos. Jóvenes parejas casadas, personas que están buscando el amor, todos han tomado este ejemplo como una guía. Nos enseña que el romanticismo no está muerto, que sigue vivo en gestos de genuina preocupación y atención. Y hablando de eso, ¿cómo creen que Tuba se sintió en ese momento? Probablemente una mezcla de sorpresa, orgullo y un amor renovado. Imaginen estar en el centro de atención, sintiéndose un poco expuesta, y que la persona que más te importa, de la manera más discreta y tierna, te recuerde que está ahí para ti. Es un sentimiento que te derrite el corazón, ¿verdad? Este vídeo no solo trata de Enjin y Tuba, aunque ellos son los protagonistas indiscutibles de esta hermosa historia. Se trata de la esencia del amor, de cómo se manifiesta en las acciones y no solo en las palabras. Se trata de reconocer y valorar esos pequeños gestos que a menudo pasan desapercibidos, pero que son los que construyen relaciones sólidas y llenas de significado. Entonces, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, nos sumergimos en el fascinante mundo del romance inesperado con el gesto de Enjin hacia Tuba. Vimos cómo un acto tan simple como ajustarle el zapato en un evento público se convirtió en un símbolo poderoso de amor, atención y complicidad. Exploramos el significado profundo detrás de este detalle, que rompió con las expectativas convencionales y nos recordó que el verdadero romanticismo se encuentra en los pequeños gestos, en la empatía y en el cuidado genuino hacia la persona que amamos. Hemos hablado de cómo este momento resonó en las redes sociales, inspirando a millones y recordándonos la importancia de cultivar el amor en nuestro día a día a través de actos de bondad y atención. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. De verdad, me encanta compartir estos momentos y estas reflexiones con todos ustedes. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció el gesto de Enjin? ¿Creen que estos pequeños detalles son los que realmente importan en una relación? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado o les ha hecho sonreír, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sobre todo con aquellos que creen en el amor verdadero y en los gestos que tocan el alma. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y se unan a nuestra comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Adiós.